el hecho de haber sido rescatado por Dios, que un cristiano puede caer y Dios necesita que haya arrepentimiento para ser perdonado. Me siento un rescatado de Él. El momento cuando mi hijo Martín nació. Todo a mi alrededor era pura alegría, era todo súper lindo. 3 meses después me enteré que ese mismo día mi esposo se había volcado en el jeep. Dios lo ayudó y él estuvo conmigo en el momento del parto. En ese momento me dio la vida de mi hijo y en ese momento también podría haberse llevado a mi marido. La vida en sí es una maravilla. Tener a mis hijas activas en la iglesia, unidas a varones, hijos de Dios también. Cristo ha permitido que ellos estén tomados de la mano de Dios y mi nieto también me acompaña. La realidad es que Cristo ha sido siempre una maravilla en mi vida. Jesús para mí es mi padre. Yo estaba enfermo un día y ahí me empezó a curar y al fin pude venir a la iglesia. Él me cuida, es mi amigo, siempre va a estar al lado mío, siempre va a estar al lado de todos. Para mí es una maravilla que yo, desde que empecé a trabajar, nunca tuve problemas y así fue pasando mi vida y pude criar a mi familia. Yo considero que eso es una maravilla. Las cosas que son cotidianas también son parte de las maravillas del Señor en mi vida, en la vida de mi familia. Ese ha sido una verdad y una constante. El hecho de poder congregarme con ustedes, poder alabar al Señor en esta iglesia desde pequeño, tener una familia que me ama, que me ha acompañado, tener una hermosa novia, futura esposa, también el hecho de poder compartir con gente de todo tipo y de poder bendecir a otras familias también. Todos saben de mi enfermedad que tuve el año pasado y creo que fue un milagro de Dios. Me dio nuevamente una oportunidad más en la vida. Y lo único que puedo decir en este momento es que creo que Dios sigue haciendo milagros en estos tiempos. Jesús para mí es mi amigo, mi salvador. A mi abuelo tiene problemas del corazón y Dios lo está ayudando para que se mejore. Dios también me ayudó a salir de la guatita de mi mamá porque yo era súper chiquitita cuando nací. Corrí el año 89, tuve un accidente, un incendio, tuve que salvar a mi niño y después yo. Al caer me fracturé mi columna, mi pierna en 3 partes me la quebré. El Señor yo sé que hizo un milagro grande. Él también allí soldó los huesos de la pierna derecha. Ahí comprendí que el Señor me amaba y desde ahí comprendí que la oración es muy importante para cada uno de nosotros. Es la llave de todas las cosas. Y una de las cosas más extraordinarias que me sucedió fue cuando tenía 21 años. El Señor me tenía escrito que yo iba a ser un compositor de música cristiana. Yo no lo sabía, nunca había tocado el tema de la composición, ni tampoco tenía mucho conocimiento de la guitarra. Pero el Señor un día puso una alabanza en mi boca. Fue algo maravilloso. Quiero seguir adorando al Señor, quiero entregarme completamente a Él en la música. A pesar de todos los errores que he cometido en la vida, el Señor me ha sostenido. Las maravillas que ha hecho el Señor en mi vida es que Él da segundas oportunidades. Y una de las segundas oportunidades que Él me dio, que puedo nuevamente retomar algo que yo pensé que Dios se había olvidado, y que es el trabajo en las misiones. Otra segunda oportunidad que Él me dio es, a pesar de muchas incapacidades, Él utiliza mis incapacidades para capacitarme y ayudar a muchos. Yo conocí al Señor el año 53. Trato con mi testimonio personal y mostrar a la gente lo que Dios puede hacer con las personas cuando ponen su fe en Él. Me aflijo a veces por el mundo que no conoce al Señor. Solo Dios da la paz, pero yo tengo que poner de mi parte.
Me ha salvado la vida muchas veces. Por eso es que digo que Dios ha hecho cosas maravillosas en mi vida. Para mí el vivir es Cristo. La vida que Dios nos ha dado está hecha de cosas cotidianas y de grandes milagros. Quien quiera podrá ver muchas maravillas, desde el color de un gladiolo en primavera, por ejemplo, la sanidad de una operación, hasta la transformación de toda la vida. Los discípulos vieron maravillas. Lo mismo los creyentes en todos los siglos. Dios también puede hacer maravillas en ti. Te invitamos a acercarte a Dios y Él se acercará a ti.